Buenas noches para todos los que nos acompañan en este taller de oración. Pidámosle a Dios, bendiga nuestras vidas, bendiga cada uno de nuestros hogares. Presentemos en un momento de silencio cada una de nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Junto con San Agustín, invoquemos el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, por quien se santifica toda alma piadosa, que cree en Cristo para hacerse ciudadano de la ciudad de Dios. Ven, Espíritu Santo, haz que recibamos las mociones de Dios. Pon en nosotros tu fuego, ilumínanos y elévanos hacia Dios. En esta noche hacemos lectura orante del Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te hace falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño. Se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más: casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Algunas pautas para la lectura de este Evangelio. El hombre rico no se decide a dar el paso.
Lo verdaderamente importante es el motivo por el que se niega a seguir a Jesús: las riquezas. Para los judíos, las riquezas habían sido siempre un signo de la bendición de Dios. Jesús no puede arremeter contra las riquezas y hacernos ver que son la causa de todos los males. Será un tema muy discutido también en las primeras comunidades cristianas. El llegar corriendo indica el gran interés y la urgente necesidad que tiene este hombre al encuentro con el Maestro. El rico esperaba de Jesús algún precepto aún más difícil que los que vivía ya y cumplía de Moisés, y que él estaría también dispuesto a cumplirlo. Jesús no añade más preceptos, sino una propuesta original. En vez de seguridades, confianza sin límites, en vez de cumplimiento de la ley, le propone seguimiento. Jesús sube a Jerusalén, va a la muerte. Seguir a Jesús supone estar dispuesto al fracaso, al aparente fracaso. El arrodillarse es un signo de respeto y de admiración ante el Maestro que se acerca. Miremos aquello que dice de heredar la vida definitiva. Es la petición de el hombre, del rico que se acerca a Jesús. En tiempo de Jesús significaba garantizar una existencia feliz más allá de la muerte. El rico ya tenía garantizada la existencia feliz en el más acá, tenía sus comodidades. Lo que busca en Jesús es asegurar la misma felicidad para el más allá. Los mandamientos que Jesús les recuerda son los de la segunda tabla, los que se refieren al amor al prójimo. Para cualquier judío, los más importantes eran los de la primera tabla, es decir, aquellos que se refieren a Dios. Está clara la intención de hacernos pensar en una nueva manera de religiosidad. La humanidad se manifiesta en la relación con los demás. El texto nos recuerda aquella petición, aquella palabra que dice Jesús al hombre rico: ¿por qué me llamas bueno? Jesús revela dónde está la verdadera pobreza. El hombre ni es nada ni tiene nada, porque ni siquiera hay un sujeto capaz de ser o de tener. Es totalmente necesitado y dependiente como el niño de aquel que le da todo. Es difícil no dejarse atrapar por las riquezas, pero es mucho más difícil superar el sentimiento de superioridad, de creernos mejores que otros miembros de la raza humana. Por eso es nefasto, es malo, no está bien creerme bueno y con derechos ante Dios. Somos totalmente necesitados de Dios. Por eso le dice Jesús: una cosa te falta. Lo que le falta al rico no es vender lo que tiene, sino seguirlo. El desprenderse de todo es una exigencia del seguimiento. Poner todo al servicio del seguimiento, ordenar todo al servicio del seguimiento, no poner nada antes que el seguimiento de Jesús. Y por eso, para heredar la vida basta cumplir la ley, pero para entrar en el reino hay que preocuparse de los demás, como lo hace Jesús. Dice el texto: qué difícil será entrar en el reino
al que pone su confianza en las riquezas. Las riquezas en sí no son buenas ni malas. La dificultad está en el apego a las posesiones, sin tener en cuenta al pobre, o peor aún, a costa de él. Y esto es lo que impide al hombre muchas veces alcanzar una meta humanizadora. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Los discípulos siguen pensando que es imposible subsistir sin seguridades. La pregunta no se refiere a quién podrá salvarse en el más allá. Se refiere a quién podrá mantener una vida verdaderamente humana si se desprende de todo lo que tiene y no asegura su futuro. La respuesta para los hombres es imposible, pero no lo es para Dios. ¿Quién podrá alcanzar este tipo de vivencia y de existencia? Por las propias fuerzas, muy difícil la humanidad. Con la ayuda de Dios, con su gracia, todo es posible. La propuesta de Jesús es la total superación del hedonismo, es decir, de ese deseo de satisfacción y de seguridades de cada uno, individuales y personales. Nos invita a buscar la propia salvación individual aquí abajo o en el más allá. Pero la mejor señal de no haber es buscar la salvación individual aquí, en el momento que vivimos, o en el más allá, pero siempre reconociendo que hemos de superar el egoísmo que nos amarra a querer hacer nuestra voluntad, a poner de manifiesto nuestras necesidades primeras y no ponernos en el seguimiento del Señor. Por eso el objetivo último de todo ser humano es la entrega incondicional al servicio del otro. El obstáculo más grande en este caso serían no las riquezas, sino la existencia de la persona, del yo, que me lleva a buscar seguridades, para más acá o para el más allá, pero seguridades que me paralizan y no me dejan avanzar en el seguimiento y preocuparme por la existencia y la vida de los demás. El que no tiene nada puede estar más apegado a los bienes que ambiciona, que el rico que ya los posee. Por eso ser pobre no asegura estar salvados, porque a veces el pobre está apegado a lo que no tiene o al deseo de poseer. Lo difícil es mantener un equilibrio que nos permita vivir humanamente y no nos impida entregarnos totalmente a la solidaridad, a la vivencia y al compromiso con el otro. Tanto el pobre como el rico tendrán que dar un paso para entrar en la dinámica del Evangelio. Escuchemos algunos textos que nos presenta nuestro Padre San Agustín, comentando este texto del Evangelio. Dice nuestro Padre: aquel rico que para conseguir la vida eterna quería recibir un consejo. Eso había dicho el Señor. ¿Qué haré para conseguir? Eso había dicho él al Señor. ¿Qué haré para conseguir la vida eterna? Pero Cristo no le contestó: si quieres venir a la vida, ve y vende todo lo que tienes. Sino, si quieres venir a la vida, guarda los mandamientos. Al decir el joven que los había guardado, según el Señor los consignaba en la ley, y al preguntar qué le faltaba aún, recibió esta respuesta: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y para que no creyera que de ese modo perdía lo que mucho amaba, añadió:
y tendrás un tesoro en el cielo. Después añadió, ven y sígueme. Así, nadie piense que le aprovechará el ejecutarlo si no sigue a Cristo. Pero el joven se alejó triste. Él vería cómo había guardado los mandamientos de la ley. Yo opino que respondió que los había guardado con más arrogancia que verdad. Con todo, el buen maestro distinguió entre los mandamientos de la ley y esa perfección más excelente. De los primeros dijo, si quieres venir a la vida, guarda los mandamientos. Y de la segunda, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. ¿Por qué hemos de negar que los ricos vienen a la vida eterna, aunque se excluyan de la otra perfección, con tal de que se guarden los mandamientos y den para que se les dé y perdonen para que se les perdone? Cuando nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Padre, en el comentario al Salmo 51, cuando nuestro Señor Jesucristo le había dicho al rico, aquel que se alejó de él, vete, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y había también expresado su profunda falta de esperanza en los ricos, hasta el punto de decir que le era más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Inmediatamente los discípulos se llenaron de preocupación y se decían entre ellos, entonces, ¿quién puede salvarse? Y al decirse esto, pensaban en el reducido número de ricos, sin fijarse en la gran cantidad de pobres. Si es difícil, más aún imposible que los ricos entren en el cielo, como imposible es que un camello pase por el ojo de una aguja. Todos los pobres entrarán en el cielo y habrá que excluir solamente a los ricos. Pero ¿cuántos ricos hay? En cambio, los pobres son miles y miles. Pero no, en el reino de los cielos no tendremos en cuenta las túnicas que se llevan puestas, sino que el vestido que allí se tendrá en cuenta será el fulgor de la justicia de cada uno. Habrá por tanto pobres iguales a los ángeles de Dios, con la sola indumentaria de la inmortalidad, brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Por qué, pues, lamentar o preocuparnos por el reducido número de ricos? Efectivamente, no fue esta la opinión de los apóstoles. Cuando dijo el Señor, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y ellos comentaron entre sí, ¿quién podrá salvarse? ¿En qué estaban pensando? No en los caudales, sino en la ambición. Se daban cuenta de que también los pobres, aún sin dinero, podían ser ricos en avaricia. Y para que sepáis lo que se condena, que lo que se condena no es el dinero del rico, sino la avaricia, escuchad lo que os digo. Tú te fijas en el rico que está a tu lado y tal vez tiene dinero, pero no es avaro. En cambio, tú no tienes dinero, pero sí tienes avaricia. Aquel pobre cubierto de llagas, desgraciado, lamido por los perros, sin recursos, hambriento, quizás sin vestido, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Atención, tú, que por ser pobre te alegras ahora, ¿estás dispuesto a soportar también las llagas? ¿No tienes, por tu buena salud, un magnífico patrimonio? En Lázaro, el mérito no estaba en su pobreza, sino en su piedad. Te fijas en que fue llevado a lo alto, pero no miras a dónde fue llevado. ¿Quién fue llevado por los ángeles? Un pobre desgraciado, ulceroso,
Pero ¿a dónde fue llevado? Al seno de Abraham. Lee la escritura y verás que Abraham fue rico, y podrás comprobar cómo no se le culpa por sus riquezas, pues Abraham tenía mucho oro, gran cantidad de plata, de ganado, de siervos. Era rico, y el pobre Lázaro fue llevado a su seno. No habrá que decir que ambos eran ricos de Dios y pobres de ambición. ¿Qué tenemos que dejar? La avaricia, malsana de querer seguridades para nosotros. ¿Qué queremos tener? Seguir a Jesús sin condición, escuchando su palabra y obedeciendo la voluntad del Padre. Cristo enriquece a los verdaderos pobres y empobrece a los falsos ricos. Jesús lo miró con amor y le dijo: te queda una cosa que hacer. Sintamos como Cristo también nos dirige la mirada y nos dice: te queda una cosa por hacer. ¿Cómo es la mirada que Jesús continuamente nos dirige? ¿Qué es lo que nos falta por hacer en nuestra vida, en el seguimiento de Jesús? Tengo apegos que me generan falsas seguridades y me impiden encontrarme con Dios y con el prójimo. Uso los recursos que Dios me ha entregado para el bien de los hermanos. Dice el texto del Evangelio: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Te consideras rico o te consideras pobre? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras de Cristo a nuestra vida? Contempla la escena del joven acercándose con rapidez a Jesús, haciendo la pregunta, habla con Jesús y finalmente se marcha triste. Contempla cómo Jesús dialoga con sus discípulos. ¿Por qué se va triste? ¿Por qué dudan los discípulos? ¿Quién podrá salvarse?
¿Qué nos hará de verdad de falta por hacer, por dejar, por orientar? ¿Por qué ante la invitación del Maestro nos marchamos tristes y evitamos el compromiso de vivir según su palabra, su voluntad y su ejemplo? Contempla cómo Cristo te mira con la misma mirada con la que veía al joven rico. Déjate mirar por Cristo. Escúchalo. Contémplalo. ¿Qué te dice el Maestro? ¿Qué te pide que hagas? ¿Qué te pide que dejes? ¿Cómo te pide que lo sigas? ¿Cómo ponerse al servicio de la comunidad? ¿Buscas tus intereses o buscamos los intereses de Cristo? Dice nuestro Padre: Cristo enriquece a los verdaderos pobres y empobrece a los falsos ricos. Pidámosle a Dios que nos mire con bondad y con misericordia, que siempre nos muestre el camino, que con su instrucción podamos pedirle que nos ayude en lo que necesitamos, que dispuestos a seguirlo podamos dejar todo aquello que se interponga en el camino de la salvación, que podamos orientar nuestra vida según la caridad, según el amor y el servicio que Él mismo nos ha confiado, y que cada día podamos vivir según su voluntad. Pidámosle a Dios que bendiga nuestras mentes y nuestros corazones para vivir siguiendo al Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos nuestro taller de oración haciendo juntos la oración que nuestro Padre nos invita a hacer al terminar cada uno de sus sermones, de sus predicaciones, y que nos sirve como conclusión para recordar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Vueltos al Señor, Dios Padre Omnipotente, démosle con puro corazón, en cuanto nos lo permite nuestra pequeñez, las más rendidas y sinceras gracias, pidiendo a su particular bondad con todas nuestras fuerzas, que se digne oír nuestras plegarias, según su beneplácito, y que aparte también con su poder al enemigo de todos nuestros pensamientos y obras. Que acreciente nuestra fe, gobierne nuestra mente, nos dé pensamientos espirituales y nos lleve a su bienaventuranza,
por su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que con Él vive y reina, Dios, en unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, sobre nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga y nos acompañe en esta noche, y que Él sea el que nos muestre el camino de la salvación, que su palabra mueva nuestro interior para que podamos reconocer en ella la misericordia de Dios. Una buena noche para todos.